Vamos al primer día. El primer día vamos a hablar de el que iba a venir a este mundo, de Jesús. Pues Jesús no había venido. Para nosotros es fácil hablar de Jesús porque Jesús es pasado, presente. Pero, ¿qué pasaría si nos fuéramos unos años atrás, unos 3000 años atrás, unos 2500 años atrás, o unos 4000 años atrás, antes de Cristo? La pregunta sería, ¿podríamos hablar de Cristo? No, lo hablaríamos como profecía. Hablaríamos de un Cristo que vendría. Diga conmigo que vendría. Por eso para la iglesia es fácil creer en Jesús, porque Jesús hasta la historia universal lo aprueba como alguien que verdaderamente existió e hizo milagros. Entonces, Cristo científicamente está claro que existió, que vivió, al punto que partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. Hoy estamos a ¿qué? Creo que a 15 de diciembre, después, 15 de diciembre del 2024, después de Cristo, ¿correcto? Entonces, lo difícil es cuando hablamos de futuro, porque cuando a ti te hablan de pasado y te dicen Dios es bueno, porque Dios hizo esto en tu vida, usted dice amén, sí, el año pasado hizo esto, aquello, pero cuando te hablan del 2025 te entra una incertidumbre porque es futuro. Entonces, vamos a pensar un poco en todas aquellas personas que vivieron antes de Cristo. Cristo no había venido, simplemente había unas profecías de que Él iba a venir. Vamos a poner algunos textos bíblicos que se van a utilizar, como Miqueas, está en el Antiguo Testamento. Miqueas, no tiene nada que ver con Mickey Mouse, pero se parece. Miqueas, capítulo 5, versículo del 2 al 5, dice: pero tú, oh Belén Efrata. ¿Sabes cuándo escribió Miqueas este libro? A finales del siglo VIII antes de Cristo. Diga conmigo, 700 y tantos años antes de Cristo. Entonces, no está hablando de lo que está viendo, no está hablando de lo que pasó, sino va a hablar de lo que va a suceder 8 siglos más adelante. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo ¿de qué? De Palestina. ¿Qué dice la Biblia? De Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Mira esto tan fabuloso. Cómo un hombre llamado Miqueas puede escribir un libro que todos los libros de la Biblia, los manuscritos que han encontrado, los pasan por carbono 14 y saben la antigüedad del escrito. Entonces no podemos decir que ese escrito fue del siglo I, el siglo II, después de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, los manuscritos, se le han hecho pruebas y lo encontraron, y por eso los ubican en cierta época, ¿sí? Tanto por pruebas científicas como por lo que relata el libro en general, por la época en que relata el libro. Entonces vemos cómo este señor, este profeta, dice claramente que saldrá de ti un gobernante para Israel. Diga conmigo, de Belén saldrá un gobernante para Israel. Oye, bárbaro, el lugar de nacimiento de Jesús ya lo sabían. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Amén. Aló. Escúchame, tu destino en las manos de Dios es un destino de bendición. La Biblia dice, yo vengo a traer bien, no mal. Yo vengo a traer abundancia, no escasez. Yo vengo a traer sanidad, no enfermedad, siempre y cuando estemos en el camino de Dios. Amén. Entonces se iba a cumplir una profecía. ¿Por qué? Porque Jesús iba a estar en el camino de Dios. Él iba a caminar los pasos con Dios. Entonces dice que habrá un gobernante para Israel y saldrá de Belén. ¿Y Belén quedaba en dónde? En la región de Judá. Diga conmigo, Judá. Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Diga conmigo, esa persona que iba a venir, su destino era sus orígenes eran ¿desde dónde? La eternidad. Es decir, que era sobrenatural. No era un hombre. Jesús
tenía sus orígenes desde la eternidad. Ya Él existía, diga conmigo, ya existía. Pero no había venido a este mundo como hombre. Amén. Esto resulta impactante porque me está mostrando dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a nacer el Salvador nuestro, desde 8 siglos antes de que Él viniese. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Diga conmigo, el pueblo, mira esto, el pueblo de Israel será entregado ¿a quién? Mira, Israel estuvo del timbo al tambo. ¿Sí? Lo tomó Siria, o Asiria más bien, como se llamaba en ese tiempo. Lo tomó Asiria, después lo tomó Babilonia, después lo tomaron los medos, después los persas, ¿sí? Después los griegos y por último Roma. Todos esos imperios tomaron posesión de Israel. Y mira lo que está diciendo, el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos. ¿Cómo puede el profeta, un hombre, ver que Israel va a estar tomado por sus enemigos durante todo ese tiempo? ¿Sí? Hasta que llegue una mujer que va a tener el parto. Oye, increíble. Cuando tú te vas a la Biblia, tú quedas asombrado porque Dios está en el asunto, porque solo Dios puede tener detalles tan claros de lo que va a pasar con un pueblo, de lo que va a pasar con una nación, de lo que va a pasar contigo. Amén. Entonces, por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Diga conmigo, volverán al destierro. Me habla de cuando nace, hace 2000 años. Y ahora me dice que los compatriotas volverán al destierro, del destierro. ¿Cuándo sucedió eso? 13 de mayo de 1948. El pueblo de Israel, regado por todo el mundo, principalmente en Europa, regresa a Israel a ser la nación nuevamente de Israel por orden de la ONU el 13 de mayo de 1948. Diga conmigo, ¡wow! Ya Dios lo sabía. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, es porque Dios te ve, porque ya Él es Dios. El problema es que tú no coges por el lado de la bendición, sino te vas por el otro camino. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Dios tiene algo trazado para ti, igual que lo tenía con Jesús, que lo tenía con el pueblo de Israel. ¿Amén o no amén? Amén. Dile que está a tu lado, el problema es tu camino. El mismo Jesús hablaba de 2 caminos. Jesús mencionó un camino ancho que te lleva a la perdición y el camino angosto que te lleva a Él, a la salvación. ¿Qué camino estamos tomando en cada decisión? No porque tú vengas a la iglesia, cogiste el camino correcto. ¿Qué camino tomaste en el negocio? ¿Qué camino tomaste en tu trabajo? ¿Qué camino tomaste en tu matrimonio? ¿Qué camino tomaste con tu salud? ¿Qué camino tomaste en tus pensamientos? ¿Aló? Porque es que a veces creemos que el hecho de venir a la iglesia, el hecho de venir a la iglesia es el principio. ¿Para qué? Para empezar a saber cuál es el camino. Pero no porque sepamos cuál es el camino, nos vamos a ir por el camino. ¿Cuántos cuando van a algún lado se pierden? Yo soy uno que me pierdo así haya ido varias veces al mismo lugar. Entonces, todos podemos perdernos. Todos podemos perdernos, siempre y cuando no estemos en el camino. Pero si estamos en ese camino, Dios ya tiene trazado algo de bendición para mí. Amén. Mira, el destino tuyo no es ni el 10% de lo que tú crees. Dios tiene cosas más grandes para ti. Tú pides cosas pequeñas y Dios tiene trazado cosas más grandes para ti, pero que no te has ido por el camino que es. Y Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de paz. Diga conmigo, la fuente de paz. ¿Dónde está la gente que quiere paz? Él es la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en nuestras defensas,
nombraremos a 7 gobernantes. Ya estamos leyendo de más. Vamos con la siguiente cita. Miqueas 5, del 2 al 5, hasta el 5, para que a usted le quede claro mañana que vaya a llevar la novela. Pasemos al libro de Isaías. Isaías fue contemporáneo. No se conoció con Miqueas. Isaías vive en el mismo siglo, entre los años, escribe el libro de Isaías entre el principio de los años 700, y dice lo siguiente: 700 antes de Cristo. Muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño. Habla de la Virgen, habla que concebirá a un niño 8 siglos antes. Diga conmigo, Dios es poderoso. Es que si tú no te das cuenta que Dios es poderoso con esto, ¿sí?, de que Él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabe si tú te vas por acá lo que va a pasar y si te vas por acá lo que va a pasar. Amén. Pero el que decide por dónde se va es usted. Amén. Dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. No era realmente un nombre, sino que está diciendo Dios está con nosotros, porque por primera vez Dios iba a encarnarse en un ser humano e iba a caminar en medio de nosotros. Amén. Entonces, volviendo al libro de Miqueas, dice que Jesús nacería ¿dónde? En Belén, que queda en Efrata, que era un pequeño pueblo, una pequeña aldea, ¿sí? Es una ciudad montañosa, una de las pocas ciudades montañosas que tiene el país de Israel. Está a 700 metros sobre el nivel del mar. Era una ciudad de pocos habitantes porque quedaba alejada. Diga conmigo, era un lugar donde se vendía pan, Belén, casa de pan. ¿Sí? Y en ese lugar iba a nacer el Mesías, iba a nacer en Israel, iba a nacer como una promesa para salvar al mundo. Diga conmigo, para salvar al mundo. Me llama la atención que hoy hay movimientos políticos a nivel mundial hablando de que Belén es Palestina y que Jesús es un niño palestino. Una cosa tan absurda, una cosa es que hoy Belén está dominada, fue conquistada por los palestinos. Pero cuando Dios da la profecía y cuando Jesús llega a este mundo, Belén era completamente de Israel. Usted sabe que Panamá hizo parte de Colombia. Toda persona que antes de que se independizara Panamá y nació en Panamá es colombiano. ¿Aló? Toda persona que nació en Panamá antes que se independizara Panamá es colombiano. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿para qué tiene que un movimiento político a nivel mundial, ¿sí?, estar metiéndose en dónde nació Jesús? Porque tienen un propósito maligno. Tienen un propósito de quitar la mirada en el pueblo de Dios. Quitar la mirada en el verdadero Mesías. Porque nuestro Mesías no es palestino, es de Israel. Amén. Si usted cree en un Mesías palestino, un niño que nació en Palestina, no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es Jesús. Amén. Inmediatamente te desenfocan. Entonces estás por el camino equivocado. ¿Me estás entendiendo? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es tan satánico todo esto que empiezan unos gobernantes a hablarte, ¿sí?, del nacimiento de Jesús? Y si te vas a los que hablan, se autodenominan ateos, ¿sí? Entonces uno no entiende, ellos que no creen, ¿para qué se meten a hablar estos temas?
porque tienen un propósito. Y el propósito es dañar la verdadera fe de la gente. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Dice, levantaré un profeta como tú. Está hablando Dios a Moisés. Y le dice, levantaré un profeta como tú entre los hermanos israelitas. ¿Entre los hermanos de quién? Israelitas. Israelitas, no palestinos. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Aquí están hablando de Jesús. Están profetizando que de la venida de Jesús. Por eso es que los judíos decían que Jesús era un profeta. Cuando vamos al pueblo árabe, los árabes hablan de Jesús y lo tienen en el Corán como un profeta, porque Jesús fue anunciado también como un profeta, que sus palabras se cumplirían. Amén. Isaías, nuevamente volvemos a Isaías, pero más adelante, capítulo 49. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Oye, 8 siglos antes, nuevamente Isaías, otro día, en otro año, en otra época, diferente a la que hablamos hace unos minutos atrás. Te está hablando de que llevará la salvación hasta los confines de la tierra y luz a los gentiles. Diga conmigo, luz a los gentiles. Jesús se presenta como la luz del mundo. Es la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz? Él es la lámpara que alumbra en nuestro corazón. Amén. Y ya 8 siglos antes, Isaías había visto que Jesús iba a salvar a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Es decir, un árabe, es decir, un estadounidense, americano, un chino, un colombiano, un peruano. Esos son los gentiles. Vamos a seguir leyendo. El Señor, el Redentor y Santo de Israel. Vuelve y lo dice. ¿Santo de dónde? Diga conmigo. El Señor, el Redentor, el Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Diga conmigo, el Santo de Israel. Es una de las formas como se conoce a Jesús, el Santo de Israel. En el momento en que una persona empieza a pensar que Jesús es palestino, empieza a hablar de un Jesús muy diferente al Jesús verdadero. El Jesús que trabaja en la tienda de tu cuadra es muy diferente al Jesús, el Redentor, el Hijo de Dios, el Salvador, la luz de este mundo. Amén. Amén. Salmo 22. En los salmos, en su mayoría, fueron escritos por el rey David. El rey David vivió 1000 años antes de Cristo, es decir, vivió 2 siglos antes de Isaías y Miqueas. Diga conmigo, más lejos. Salmo 22. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han deslocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. ¿De quiénes están hablando? Vamos a analizar cada una de estas frases. Volvamos al Salmo desde el principio. David dice, mi vida se derrama como el agua.
y todos mis huesos se han sido dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. ¿Se acuerda que una de las cosas que Jesús le pasó cuando lo iban a capturar es que estaba orando en el monte Getsemaní? Y dice que sudaba gotas de sangre, es decir, máximo nivel de estrés. Eso no le sucede a todo el mundo. Estaba tan estresado de lo que iba a suceder. Y estaba su corazón completamente abatido. Mira lo que dice 1000 años antes. Su corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. ¿Cuántas veces cayó cuando iba caminando cuesta arriba con el madero? Amén. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Una de las palabras que dijo Jesús antes de morir, ¿cuál fue? Tengo sed. Y en lugar de darle agua, le dieron de beber vinagre. Mi lengua se me pega al paladar. Cuando usted entienda que Dios es todopoderoso, que puede anunciar hasta 10 siglos antes algo que suceda, entonces usted va a entender que cuando Dios te habla es porque Dios está viendo que si tú vas por lo que Él te está diciendo, si caminas sobre esa palabra, Dios va a cumplirla. Amén. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. ¿Cuántos días lo dieron por muerto? 3 días. Pero al tercero resucitó. Diga conmigo, lo dieron por muerto. Ese día hubo fiesta en el infierno. Los demonios bailaron, gritaron. Satanás estaba feliz porque había matado al Hijo de Dios. Pero dice que al tercer día resucitó. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. ¿Cómo fueron a buscarlo? Cuando llegaron a buscarlo, lo vinieron a buscar con muchos soldados. Y dice, como lo cogieron como si fuera un delincuente. Lo vinieron y lo buscaron de noche. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Creo que esto no hay que explicarlo. Todos sabemos que Jesús lo atravesaron en sus manos para poder colgarlo en la cruz y en los pies. ¿Eran todas las personas que se crucificaban traspasados en sus manos y en sus pies? No. La gente que era llevada a la cruz sencillamente los colgaban y por asfixia después de un tiempo morían. Jesús fue el único que además de colgarlo, cuando ya estaba totalmente deshecho su cuerpo, le traspasaron unos clavos en los pies y unos clavos en las manos. Porque hay gente que cree que los clavos eran para que no se cayera. No, a todos los reos que morían crucificados, los colgaban, los amarraban y punto. ¿Sí? Ellos no iban a morir por los clavos, ellos iban a morir era por asfixia. Pero a Jesús lo traspasaron porque 1000 años antes el rey David escribió que lo iban a traspasar con clavos en sus manos y en sus pies. Aquí la pregunta sería, ¿quién sabía eso? Solo Dios. ¿Cómo es Dios poderoso que puede hacer esto? ¿Cómo puede haber un relato bíblico 1000 años antes de que suceda y sucede? ¿Alguien me está entendiendo? Amén. ¿Cómo no creer en la Biblia? 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 1500 años entre el primero y el último, 15 siglos entre los que escribieron el primero y el último libro. Te pregunto una cosa, ¿cómo se pusieron de acuerdo si no había internet? ¿Aló? Para que todos encajaran, para que todos los libros tuvieran el mismo sentido, porque el que lo mandaba a escribir era el mismo, era Dios en el corazón de cada hombre. Amén. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean.
se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. El día que capturaron a Jesús y le quitaron la ropa para cogerlo a latigazos, los soldados romanos empezaron a pelearse la túnica, porque Jesús tenía una túnica de una sola costura, es decir, tenía la túnica de, si fuera carro, alta gama, si es vestido de diseñador. Dice que era una sola costura. Entonces ellos, al ver la túnica, ¿sí?, empiezan a pelear por ella, y como la iban a romper, dijeron, espérate, no, vamos a tirar los dados, ¿sí?, para que el que se quede con la túnica completa, porque ellos no eran fanáticos religiosos, ellos no creían en Jesús. Ellos no se iban a quedar con un pedacito porque yo creo en Jesús, no. Ellos eran soldados romanos, ellos tenían sus dioses, ellos no creían en Jesús. Ellos estaban haciendo su oficio de lo que hacían constantemente, llevar a la gente a la cruz y matar a todos los delincuentes. Pero Jesús era el único delincuente, el único que no era delincuente, y estaba llevándose a la cruz como si fuera un delincuente. Entonces se cumplió la escritura. Como 1000 años antes viene David y escribe esto. Vámonos a Zacarías capítulo 9, otro personaje, otro profeta, otro momento, otra época. Alégrate, oh pueblo de Sión. Sión es Jerusalén. Diga conmigo Jerusalén. Por eso es que se llaman los sionistas. ¿Por qué? Porque se conocía a Jerusalén como Sión. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. ¿Tu rey viene hacia dónde? Hacia ti. ¿Dónde le pusieron la corona de espinas? Lo coronaron como rey. Le pusieron la palabra Inri, que significa rey de los judíos. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de una burra. ¿Cuántos se acuerdan de esos mensajes que yo les he traído a ustedes? Que el día que se celebra el Domingo de Ramos, Jesús manda a los discípulos a que fueran a un lugar específico, y ahí iba a haber un pollino. Un pollino es un hijo de un burro o de una burra, más bien, y dice que desamárralo y me lo traen. Los discípulos preguntaron, ay, si me preguntan, ¿qué decimos? Porque nos encuentran nosotros y dígale que es para mí. Y así efectivamente sucedieron. Los discípulos se fueron, desamarraron. Ajá, no es para el Señor. Ah, bueno, se llevó y se monta Jesús en un burro 0 kilómetros. Por eso se llama pollino. Nunca había sido montado. El dueño lo estaba guardando para él, pero lo montó Jesús. Y más de 1000 años antes dice, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Zacarías vivía en otra parte diferente a Isaías, a Miqueas, a David. Vivieron en épocas de tiempo diferentes. Vivieron en lugares diferentes. ¿Cómo pudieron decir lo mismo? ¿Cómo pudieron estar de acuerdo con cada una de las cosas que le iba a ocurrir a Jesús? Y todavía tú pensando que Dios no sabe lo que va a pasar contigo. Tú todavía pensando que Dios es ajeno a lo tuyo. Amén. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi paga en 30 piezas de plata. ¿Cuántas? 30. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero. ¿En dónde? En el templo del Señor. ¿Se acuerda de don Judas? El discípulo que tenía al diablo en su corazón. Cuando Jesús estaba en la última cena, dice, uno de ustedes es un diablo, que es el que me va a entregar. El que meta conmigo la mano en el plato, ese es. Aparece Judas. Y Judas, todo yo. Y Judas le pagan los sacerdotes 30 monedas de plata. Y cuando Judas entrega a Jesús,
y ve que a Jesús lo van a matar, llega al templo y les tira las monedas a los sacerdotes y dice: me arrepiento de lo que hice. Diga conmigo, 30 monedas. Todos los detalles de lo que pasa en la vida tuya, Dios lo sabe. Él sabe qué va a pasar por este camino y qué va a pasar por aquel. ¿Aló? ¿Por cuál andas? ¿Con un pie acá y otro acá? ¿Será que tú andas así? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Miren, otro profeta, este está 400 años antes de Cristo. El otro estaba 1000, el otro 800, el otro 700 y pico. Miren, yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Diga conmigo, el mensajero. Él vendrá al templo. Mira, es increíble cómo estamos anunciando la venida de Cristo. Lo puedes tomar todas estas citas bíblicas para el día 1. Y no tienes que repetir: benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis a vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para vuestra salud y remedio. Dile que está a tu lado: voy a hacer una novena. Así sea que se la digas al perro, al gato, pero atrévete a empezar a soltarte. Así sea solamente tu familia. Amén. Que cada uno dé un pedacito. Amén. Isaías 35. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Hasta ahí. Dile que está a tu lado: ¿quién fue el que sanaba al ciego, al cojo, al mudo? ¿Aló? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? ¿No te habías dado cuenta de lo poderoso que es tu Dios? Bounds.